a sound from heaven. Welcome today to the Message of the Cross. This is Evangelist Jimmy Swaggart, along with Adam Denoon and Lauren, Dave, John, and Josh Rosenstern. And we're happy to have as our special guest with us today Pastor Bill Bailey, pastors the Happy Gospel Church in Bradenton, Florida. And Bill, it's just a pleasure to have you with us. Thank you, Brother And Swaggart. how's the church coming along? Church is doing well. It's been wonderful. We've had a great year this year. Souls saved, people baptized in the Holy Ghost, and some great Spirit-filled services. So, very great. thankful. Excellent, excellent. Now, what's the address of your church? We're at 1915 53rd Avenue East, which is Highway 70 in Bradenton. And you start your services at what time? 10 a.m. on Sunday mornings, Wednesdays at 7 o'clock. And then we also have a Sunday night service at 6 o'clock starting back after Labor Day. They all have about the same time frames that we do. Yes, sir. It's a pretty good model to follow, Brother Swaggart. Well, thank you. Had a great service last night. Joseph just did, as Paris did the night before. Joseph put it on the top shelf last night. Just really preached the gospel. And I'm sure his dad was proud of him, and we're proud of him, too. Yes. Very much so. And any meetings coming up? Yes, sir. I will be heading out, not this weekend, but weekend following, August 6th, 7th, and 8th in Bowling Green, Findlay, Ohio area. We will be holding services in Findlay, Ohio at the Weinbrenner Conference Center, at the college there. 2 services, Friday and Saturday night at 7 o'clock, and then Sunday morning at 10 a.m. I know the advertisement says 11, but the pastor wants 10, so 10 it is. 10 a.m. at Faith, Hope, Love Christian Church, which is located at 404 North Dunbridge Road in Bowling Green. So if you happen to be in that area, come out. Most folk know that we missed this last year due to COVID concerns, couldn't go. Ohio was not open. So we're looking to have a great time this year and hope that all the folk will come out and be a part of these services. John, Josh, I believe you all have some. Yes, sir. If no one else has any to announce, coming up July 31st through August the 1st, we'll be in Grand Island, New York, which that's coming up just right around the corner, really. Cross River Tabernacle, localizado en el 2920 Grand Island Boulevard, servicios a las 10 a.m., 2 p.m. y 6 p.m., y el domingo en la mañana a las 10 a.m. Para más información, llamen al pastor Mike Chory, 716-229-8000, del 13 al 15 de agosto, y también estaremos visitando Queen City, Texas, con el pastor Curtis Hutchinson en Crossway Church. Y estamos muy emocionados de ir a visitar la localidad, y también tendremos servicios el viernes a las 7, sábado a las 10 a.m. y 6 p.m. y el domingo a las 10 a.m. Así que por favor vayan y visiten al pastor o llámenle al 799-7181, código de área 903. Y también quiero decir cuán orgulloso estoy yo de mis compañeros Paris y Joseph, que hicieron excelentes trabajos. Aaron, creo que también tienes talleres, ¿verdad? Así que no he tenido que estar ahí, pero los servicios han sido fenomenales hasta este momento en la campaña, en la conferencia. Así que poder ver a los que están en el mismo, grupo, en rango de edades, es maravilloso, es maravilloso. Joseph sí lo puso a toda velocidad, solamente como él lo puede hacer, ¿verdad? Pero sí, pero fue una gran bendición para todos nosotros, y yo solo quería decir que estoy muy orgulloso y honrado en ver a mis compañeros, a mis hermanos, ser usados por Dios de esta manera. Adam, ¿quieres anunciar tu taller? Seguro, sí. Ayer hice la primera parte y hoy es la segunda parte, cómo leer su Biblia. Y parece que es un tema sencillo. La gente dice, yo sé leer, yo sé dónde está la Biblia, yo sé leer la Biblia, pero hay un método para asegurarnos que no solamente estamos sacando nuestra propia interpretación, leyéndolo incorrectamente, yo creo que todo eso. Es un tema excelente, creo que sí lo es, creo que sí. Amén, y ayer solo hablamos del valor, de por qué es importante aprender y los peligros, y hoy vamos a ir paso tras paso en un versículo
y examinarlo verso por verso y ver los contactos y la naturaleza de eso y para darle cosas prácticas a la gente. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo que si usted tiene que practicar, tiene que, tiene que ser un obrero, tiene que ser diligente en cómo uno interpreta la palabra. Entonces, aparte de eso, puede ser alguien que se avergüence. Yo comencé a leer la Biblia a los 8 años de edad. Yo me llevaba una Biblia conmigo, toda la Biblia, no solamente el Nuevo Testamento, toda la Biblia. Era la mitad de este tamaño, en ese entonces lo podía leer. En ese momento no. En el receso yo lo leía, en el almuerzo lo leía y bueno, yo siempre he amado la palabra de Dios. Bill, ¿tiene usted conciertos próximamente? Bueno, tengo servicios, hermano Swagen. No es normal que yo no esté ahí los domingos, pero mi buen amigo y buen amigo de este ministerio, Josh, voy a estar en Savannah, Tennessee con ellos el 1 de agosto. El servicio de las 10 de la mañana y 6 de la tarde han edificado un nuevo santuario y apoyan bastante este ministerio. Estoy orgulloso de Josh y Ashley y ellos han yo dediqué ese edificio para ellos y el domingo, el 15 de agosto, voy a estar en Butler, Kentucky, en el Gabbard Tabernacle, está cerca de Cincinnati, y el lunes y el martes, el 16 y 17 de agosto, en Art Encounter Theme Park, voy a estar hablando ahí en el Festival de la Música Cristiana. Más información pueden encontrarse en 40daysofgospelmusic.com y ese es un encuentro ahí en Williamstown, Kentucky. Maravilloso, maravilloso. Adam, ¿quién tiene talleres esta tarde? Para los talleres, Sí. No. Sean Sean- Murphy esta mañana a las 10 Sí, a las a.m. 10 de la mañana. Sí. Y Sean, la mayoría de la gente no conoce a Sean, pero a mí me encanta lo que oigo. Este joven, como los otros, tiene un entendimiento fuerte del mensaje de la cruz y él tiene un comprendimiento de la escritura que puede presentarle al pueblo. Así que es una excelente bendición para la obra de Dios. Él ama a Dios y ha estado activo en Crossfire con el gobierno de Crossfire allá. Así que Sean Murphy esta mañana a las 10, Gabriel a las 7 p.m. y no hay servicio mañana a la mañana, ¿verdad? correcto. Tendremos nosotros Torrance. Torrance en la noche, Torrance Nash en la noche mañana, el sábado. Sí, bueno, Joe Lewis tendría que darle más honor a Torrance Nash. Él es un joven fuerte en el Evangelio, sí. me encanta escucharlo y él puede comenzar a... Acabamos de tener a Torrance el mes pasado en nuestra iglesia y él nos animó, pero Amén. si entiendo bien, Lauren, esos servicios principales son televisados sobre la cadena, ¿verdad? Sí, señor, así es, correcto. Creo que los de la mañana también, ¿verdad? Sí, es el correcto. Correcto, sí. Sí, pero la gente va a disfrutar a Sean Murphy. No lo conocen aún, pero mantengan sus ojos abiertos. No lo conozco yo. Usted tal vez quiere estar en ese servicio, si es posible, ¿verdad? Porque yo le garantizo a usted ¿A qué hora es? a las 10 de la mañana, sí, sí. Bueno, Este joven tiene un entendimiento fuerte de la palabra de Dios y yo lo he escuchado ministrar, he sido ministrado por él y una vez más él fue al Instituto Bíblico un poco, se estuvo bajo nuestra enseñanza y ha estado activo aquí en Crossfire y es un joven excelente, un predicador expositivo de la palabra maravilloso y yo, bueno, es algo bueno, así que sí, hay que venir. La gente tiene que sintonizar, tiene que estar con nosotros si es posible, pero les va a caer muy bien. hermano Lauren, una de las cosas de esta campaña que yo creo que es increíble es que la Biblia dice que va a conocer el árbol por el fruto que produce. En este campamento hay otra generación de predicadores y líderes que están siendo expuestos Amén, así es. públicamente, que podemos ver el fruto de este ministerio en otra generación que se está levantando para predicar el mensaje de la cruz. Así es, correcto. Dave, comenzaremos al principio otra vez.
Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Aún estamos tratando con la doctrina del pecado como lo hemos estado haciendo y hemos tratado con varias doctrinas estos meses pasados y estamos utilizando como nuestro texto este libro. Hermano Swagger, ¿cómo puedo entender la Biblia? La palabra astuta se utiliza aquí no es de una manera negativa sino positiva. Todo lo que Dios hizo antes de la caída fue positivo. Describe cualidades como rapidez a la vista, rapidez de movimiento, actividad de preservación y conservación y por lo visto adaptación inteligente a su ambiente. La cual dijo a la mujer: No es una fábula. Antes de la caída la serpiente tenía la limitada capacidad de expresión. A Eva no le sorprendió de que él le hablara. con que Dios os ha dicho, no comeréis de todo árbol del huerto. La serpiente, por lo visto, le prestó sus facultades a Satanás. Aunque no se menciona el maligno, al ser este el caso, Satanás habló a través de la serpiente y puso en duda la palabra de Dios, y ese ha sido el enemigo de millones 50 o de millones infinitos desde aquel entonces hasta el día de hoy. Estaba hablando con Adam mientras él estaba mencionando su enseñanza y su tarea en su taller, que es cómo aprender a leer la Biblia o cómo leer la Biblia. Yo amo la palabra de Dios, siempre la he amado, siempre. Y mire, yo he aprendido a tomar la Biblia por lo que es y lo que nos dice. Y yo creo que no es tan difícil entender. Algunas partes lo son. Por eso es que les pedimos que obtengan una Biblia de estudio del expositor. Creo que esto les ayudará. Estaba pensando el día de ayer y bueno, hay muchas ocasiones como esta. Se encuentra en algún lugar de Centroamérica. Un querido hermano, pastor de una iglesia, su Biblia, bueno, comenzó a desintegrarse, a despedazarse por el uso, si se puede decir que la usó de más. Él estaba en la ciudad principal, allá, tratando de comprar una, pero no pudo comprarla. No tenía suficiente dinero. Estaban en una campaña, había muchos pastores de todos lados de la área, y él tuvo que salir de la tienda sin su Biblia. La necesitaba, no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Y esa tarde en el servicio, cientos de pastores allí comenzaron a regalar Biblias. Y tenían una escena, lo tenían a él en la cámara, y él tenía la Biblia bajo sus brazos, apretada, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Y yo podía entenderlo. Yo amo la palabra de Dios. Es mi vida, mi esperanza, mi sueño. No te he mandado a que seas valiente. No tengas miedo, porque el Señor vuestro Dios está contigo donde quiera que vayas. Yo recuerdo cuando recién comencé la obra evangelística. Frances y yo comenzamos y yo contraje neumonía, una buena manera de comenzar, ¿verdad? Y tuve que salir del hospital, no voy a decir por qué, pero llegué a casa y no podía yo ponerme de pie, estaba muy mal. Y yo no tenía un televisor en ese entonces, tenía una radio. Cada vez que lo encendía, no había estaciones cristianas en ningún lugar cerca de nosotros, allá en el noreste de Luisiana. Y uno de mis primos estaba al aire, ya sea Carl McVoy, Mickey Gilley, Jerry Lee Lewis. Y, y un miércoles por la noche, Frances y Donnie fueron al estudio bíblico y yo no pude asistir. Y yo recuerdo que los poderes de Satanás entraron a esa habitación y el diablo comenzó a hablarme y decirme: ¿cómo vas a lograr sobrevivir? Eres un supuesto evangelista y no puedes ni siquiera pagar la electricidad. Y por cierto, ¿cómo vas a pagarla? Y tus primos tienen mucho más dinero, y si ves el dinero, bueno, ellos hacen más dinero de lo que tú puedes hacer en toda tu vida. Y tenía la razón, era cierto. Y yo comencé a clamarle al Señor:
Señor, ayúdame, tienes que ayudarme. Yo busqué mi Biblia y estaba enseguida en mi cama. La tomé y la abrí, se me cayó abierta a Josué 1:9, me parece. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. No desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Jamás lo olvidaré. El poder de Dios entró a esa habitación y Frances y Donnie regresaron y yo estaba de pie. No estaba en esa cama ya más, alabando a Dios. Y usted dice, bueno, ¿cómo pagó las cuentas? Realmente no lo sé, no recuerdo. Pero, pero es obvio que lo pagamos, si no estaría en la cárcel. Y Dios hace el camino, abre camino, Él hermano abre Swagger. las puertas, siempre lo hace. Amén. Yo nunca olvidaré la palabra de Dios una y otra vez. El Señor me ha ayudado a través de la palabra y llega a mi vida como realmente un lingote de oro en un momento específico de mi vida y amo la palabra. Amo la palabra. Muy bien, Dave. Dios aún nos habla. A través de su palabra. Amén. Sí. Bueno, el Espíritu Santo a través de su palabra. Muchas personas no creen en eso. Muchos ministros no creen en eso. ¿Quieres decir que los cristianos no creen que el Señor les habla a través de su palabra? No, para nada. Creen que solo son cuentos de hadas y es imaginación. Pero Dios nos habla. Así es. Así Mire, es. una nos de las habla. cosas que tenemos que mencionar una vez más, predicando el mensaje de la cruz o predicar el mensaje de la cruz no significa que somos gente indisciplinada. Justamente lo opuesto es la verdad. La disciplina que necesitamos. ¿Por qué dices eso? Nunca pensé que alguien Bueno, pensaría algo así. Bueno, mire, la gente cree que nos estamos enfocando en la necesidad de permanecer, mantener nuestra fe en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en el Calvario. La declaración se hace y se dice, esto es lo que tienen que estar haciendo. Y mucha gente que está conectada o que está conectada, está entretenida con las obras, dicen, bueno, ya no tenemos que hacer nada. Pero lo que no estamos comprendiendo es que el verdadero objeto de la fe es lo que le permite al Espíritu Santo hacer la obra. Y la Biblia... Pero es que no lo pueden hacer. No lo Correcto, lo podemos cual hacer. nosotros no podemos hacer nada de eso. Entonces, cuando Exacto. Él tiene la libertad de obrar en nosotros, Jesús lo dijo simplemente antes de continuar con eso, ¿verdad? Él dijo, sin mí, Eso. nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Y Él envió de vuelta al Espíritu Santo para vivir en cada creyente, para llevar a cabo la función de la santificación. Y Él ha hecho al Espíritu Santo disponible como un espíritu de profecía, dones, obras, el bautismo con el Espíritu Santo. Pero el proceso de todo esto es que mientras tenga la libertad del Espíritu Santo de obrar en mí y ayudarme con mis debilidades, Él produce algo. Y bueno, el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder, de dominio propio. Y la idea de dominio propio es disciplina. No estoy loco, ¿verdad? La gente piensa que lo estoy, pero es una disciplina, una mente disciplinada. Así que cuando lo digo, es importante porque la verdadera obra del Espíritu produce un carácter consistente en la persona que obedece. Y algunas personas predican fuertemente, pongan su fe en Cristo y el crucificado, y el resultado final es algo, es llegar a un punto en mi mente, la disciplina es algo de eso que ha sido obrado por la gracia, no por la ley. Y yo dependo, cada día yo tengo mi propio itinerario de lectura que mantengo. Y no puedo pensar, hermano Swagger, yo no quiero comenzar un día sin estar en la palabra de Dios primero, porque Así no son es. algunos días, pero casi cada día la palabra de Dios, en donde estoy en mi programa de lectura, Sí. me habla específicamente a mi vida. Es un milagro comenzar el día y Dios me habla acerca de las necesidades de mi vida cada día. Bueno, si usted no abre el libro, esa oportunidad, usted, bueno, no se trata de que no sea cristiano, pero usted pierde la oportunidad y la necesidad de... Sí. El hombre no vivirá de pan nada más, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Así que lo que Adam está enseñando es vital.
y la gente se Así frustra, es, pero así es. ustedes tienen que hacerse disponible. No se están ganando nada al abrir el libro cada mañana. Simplemente se está haciendo disponible para que Dios le hable a usted y lo hará. Y Él lo hará. Él lo hará. Él Yo lo les hará. dije ya, mire, yo vivo mi vida de esa manera. Yo espero algo No cada puedo, mañana. no puedo entender a los cristianos que no tienen su programa de estudio bíblico. Parte Parte- de... Una de las cosas que quiero enfatizar en los talleres es que tenemos que entender la Biblia por nosotros mismos, de una manera personal. Es difícil estar en relación con alguien indirectamente. Si yo solamente hablo y comparto con mi esposa a través de un mediador, no estuviésemos muy cerca, ¿no? No tuviese esa No vida te iría muy cercana. bien. Exacto. Entonces tiene que haber un contacto directo y personal con la palabra. Tiene que Bien ser dicho. personal para nosotros. El libro de Hebreos, en el capítulo 2, nos dice que tenemos que acostumbrarnos a la palabra de verdad. Tenemos que ser entrenados personalmente. Por ejemplo, si usted trata de hacer cualquier cosa, usted puede verlo en la televisión, claro que sí, puede verlo en el internet, puede ver videos instruccionales, pero hasta que usted tenga una experiencia personal con ese deporte, no lo va a poder hacer. No solamente eso, pero es difícil para las personas ver el valor de ello si no viven el valor de ello. Si usted solamente se le está diciendo la Biblia es buena para usted, si le dicen eso es bueno, pero si realmente no lo vive, no va a tener ese marco de pensar en su mente, en su corazón, que debe de tener, ¿no? Primera de Pedro nos dice que nosotros busquemos la carne de la palabra y usa el ejemplo de un infante que tiene ese derecho, ese deseo de tomar aquella leche, ¿no? Entonces, como en nuestra vida tenemos que entender que tenemos esa necesidad, así como un bebé, el bebé tiene hambre en un momento específico y lloran como que se van a morir si no toman esa leche y nos dejan saber, ¿verdad? Y Pedro nos dice, miren, así debemos de ser nosotros, así tenemos que tener esa necesidad de la palabra, entender que me falta la palabra el día de hoy si no hemos leído la palabra, pero ese deseo no simplemente llega por osmosis, no llega a la mente de la noche a la mañana, es algo que tiene que ser cultivado, es algo que tenemos que acostumbrarnos a ello y la única manera que lo podemos hacer es si lo hacemos a través de nosotros mismos, ¿no? Es decir, yo puedo recibir la palabra de Dios en la iglesia y debe de ser así. Debemos de sentarnos y recibir la palabra de mamá, de papá, de los maestros, el pastor, pero yo tengo que conocerla Amén. personalmente y cuando yo vea el valor de lo que es ese contacto directo con la palabra de Dios en mi vida, entonces algo en mí dice, bueno, yo necesito un poco más de eso. No puedo esperar tenerla otra vez. Amén. Bueno, yo vengo en la mañana a la oficina, 1 hora y media antes de la programación aproximadamente, y pocas veces fallo en no llegar así una mañana y me quedo casi 1 hora leyendo la palabra y aproximadamente media hora buscando al Señor. Yo tengo que tener eso en mi vida, es imprescindible para mí. Yo realmente es un hábito para mí eso. Sí, como dijo David, tu palabra es luz a mis Lámpara a pies, mis pies, lumbrera lumbrera a mi mi camino. senda. Pensemos en eso. Y realmente es verdad. Dios le habla a uno cada mañana y es tan maravilloso. Él sabe exactamente dónde estamos, sabe cuál es nuestro programa de lectura, sabe qué es lo que necesitamos y lo extrae del texto y nos alimenta, nos guía. Yo he basado la vida y decisiones que han cambiado mi vida basándome en lo que he recibido en la palabra en la mañana. No hay ninguna otra manera. Y el Señor en ocasiones también trata conmigo sobre alabanzas, Así sobre es. alabanzas que ministra mi vida. Una alabanza cuando estoy en oración me ministra. Así es. Y años atrás, Francis y yo vivíamos en una pequeña casa de 32 pies de largo y yo estaba empezando en la obra evangelística, pero no tenía lugares donde ir a predicar. Un predicador sin iglesia es donde predicar. Y yo estaba desalentado, muy desalentado en ese momento. Y ella y Donnie fueron a algún lugar, yo no recuerdo a dónde fueron en ese momento. Pero yo fui a orar y me dijeron, me enseñaron a hacer eso, ¿no? A llevar las cosas al Señor en oración. Y una pequeña alabanza que habíamos aprendido unos días atrás
me vino a la mente. Mi Señor puede, mi Señor puede. Yo sé que mi Señor puede llevarme al otro lado. Mi Señor puede, mi Señor puede. Yo sé que mi Señor puede llevarme al otro lado. Él ha sanado el corazón quebrantado, hizo que los ciegos vean, sanó a los enfermos y caminó sobre la mar. Mi Señor puede, Él puede llevarme al otro lado. Y el Espíritu de Dios vino sobre mí aquella mañana. Irónicamente, yo estaba pidiéndole al Señor un lugar donde yo pudiese predicar. No importa si la iglesia tenía 25 personas, yo con gusto iba a ir. Y bueno, unos 2 años atrás, orando otra vez, estaba ahora yo orando para que Dios abriese a China y que el Evangelio pueda llegar allí, ¿no? Que abriese a India la programación y todo eso. Y el Señor trajo esa alabanza de vuelta a mi mente. Me había entregado 16 o 60 años atrás. Mi respuesta a ti es la misma hoy como la fue en aquel tiempo. Yo puedo. Amén. Yo puedo. Amén. Eso nunca lo he olvidado. Y una vez más podemos ver la combinación en la Escritura, las instrucciones, Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo, una vez más, la palabra de Dios, la palabra de Cristo, more en vosotros, enseñando y amonestándonos unos a otros en alabanza y en Y cánticos alabanzas espirituales, cantando espirituales. con gracia en vuestro corazón. Así que la habilidad del Espíritu y de la música llena del Espíritu para poder llenar el corazón con la palabra de Dios es uno de los aspectos maravillosos y primordiales de la música. Para eso Así es. Así que las verdades que vuelven a la vida en uno, el Espíritu Santo tomará una alabanza, una verdad, una estrofa de la alabanza y salvará su vida. Miren, yo no puedo comprender el cristianismo sin la música. Simplemente no tiene sentido. Cada uno de nosotros hemos escuchado aquella voz. Y eso ha cambiado nuestras vidas. Amén, así Y usted es. usa la palabra, yendo la palabra de Dios, anticipando. Sí, Anticipando. así es. Correcto. Nosotros podemos anticipar que Dios hablará nuestras vidas, guiarnos. Él ha prometido hacer eso. Hay una anticipación en mi vida cada día cuando yo abro la palabra. No sé qué voy a encontrar ahí. Jamás voy a olvidar. Y una vez más, el hermano Swagger y yo, mire, creo que he estado alrededor ya de usted, ya un poco, y soy un poco de usted. Llego a algunas secciones de la Escritura y pienso, bueno, quisiera estar en algún otro lugar. Pero Dios siempre sabe, y lo digo porque usted siempre da el testimonio de el día en el que usted llegó al cantar de Oh, cantares. sí. Aquel día no estaba Estaba yo muy tan alegre de emocionado, estar sí. allí. Yo tenía tantos problemas en el ministerio y yo había estado tratando de orar y no podía orar. Toda la noche estaba yo buscando al Señor y me senté y abrí la Biblia donde había yo terminado de leer el día anterior. Y no estaba yo interesado en Salomón, ¿no? O en Cantar de los Cantares, perdón. En el primer capítulo. Y ese versículo me brincó. Su nombre es como ungüento derramado y el Espíritu de Dios vino sobre mí. Y el Señor me dijo, es mi palabra, donde quiera que sea y suplirá tu Suplirá la necesidad. necesidad. Tu necesidad. Mi nombre es como ungüento derramado. Y aprendimos esa alabanza, de hecho, y empezamos a Amén, cantarla así acá, es. si recuerdas. Y es medicina. Amén, Ese así nombre es. es como medicina Gloria a para Dios. nosotros, un ungüento derramado. Yo recuerdo eso claramente. Estuve allí yo llorando conforme al Espíritu de Dios tocaba mi vida. No sé cómo el Señor lo hizo, pero suplió la Amén, necesidad. amén. Lo Y hizo. Él suple a través del conocimiento de su palabra que llega a nosotros. Yo fui salvo. Y yo nunca soñé, estando allí en aquel lugar, tal vez 20 años atrás, nunca soñé yo que el programa de televisión llegaría a todo el mundo. Amén. 24 horas al día, 7 días a la semana. Yo nunca lo soñé, nunca pasó por mi mente. Pero para estar seguro de que lleguemos, Él abrió la Escritura. Yo estaba tratando de sobrepasar ese primer problema. Sí, me encantó cuando Joseph le honró a usted y le dijo, usted Sí. tomó lo que le quedó de sobres y se lo dio a ¿Sabes? Dios y miren lo que Dios ha hecho. Lo sorprendente es que esa iglesia llena de jóvenes, ellos sabían de qué le estaba hablando. Correcto.
y ellos se pusieron de pie dando gracias al Señor, niños, Amén. jóvenes. Ellos Amén. sabían. Yo no pensaba que ellos hubiesen entendido lo que Amén. él Porque estaba leen sus diciendo. Biblias. Ellos leen sus Biblias y han Y estado ahí también. Lo han vivido, lo han Han vivido. vivido, sí. Todo el mundo realmente lo ha Cuando vivido. el mundo está de cabeza y uno tiene que voltear hacia arriba para ver el fondo, Dios ha estado ahí. Así es, así es. Estamos hablando de lo significativo de la palabra de Dios. Y hermano Larson, creo que usted estaba a punto de decir de que usted fue salvo leyendo la palabra de Dios. Así Y eso es. fue todo. Yo digo, eso fue todo, pero era todo lo que necesitaba, la palabra de Dios. Fue el mismo momento en mi existencia en el que mi vida cambió y es una de las razones por qué yo siempre he conectado mi vida indeleblemente a la palabra de Dios. Y miren, yo no sé por qué. No sé por qué Dios hizo lo que hizo conmigo. Aún no puedo entender la razón. Yo no estaba buscándolo, yo no lo conocía, ni siquiera sabía que lo quería. Pero bueno, Pero así de poderosa así es la de palabra. poderosa es la palabra. Y miren, justo en medio de una parranda de 3 días, borracho y drogado, cerveza en la mesa, cocaína ahí también lista para poder seguir con la fiesta y píldoras también en Y en todos medio lados. de eso, En medio de todo ese infierno, la palabra de Dios tuvo el poder. obviamente poder ya eso agarrar no mi sucede, alma. ¿verdad? Sí, bueno, la cocaína se ha ido, el alcohol ha desaparecido, las drogas se han ido, la, las demás sustancias se han La ido. cerveza La se cerveza se ha fue. ido, el vino se ha ido y el Señor ha estado obrando en el corazón y lo difícil en mi vida desde entonces. Y parece que tú disfrutaste todo eso. Hermano, su palabra es vida. Ese es un tiempo Su maravilloso en palabra su palabra. es vida. Y esa Mm. noche, miren, y bueno, la palabra a veces nos dirige, nos guía, pero la palabra también nos reprende. Eso Y eso es lo que es. yo tuve que ver esa noche. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Así Y es. leyendo esos capítulos, viendo todas las cosas que Salomón le dijo a su hijo, y yo estaba haciéndolo todo. Y yo nunca he dejado de escuchar cuando tú llevaste Yo esa lo hice, Biblia sí. la próxima mañana y tu amigo se quedó mirándote. Esa Biblia familiar fue y era la única Biblia que yo tenía en la casa. Y era como, bueno, era como la suya, aquí está. Esa Biblia familiar aquí. Y fue algo tan precioso para mí que no me importaba lo que nadie llegara a pensar. Iba a todos lados conmigo esos primeros 3 meses. Porque era vida para mí. Yo no tenía dinero para comprar otra. Finalmente pude comprar un Nuevo Testamento más pequeño como del que usted estaba hablando y me lo llevaba al trabajo conmigo. Pero esa mañana y bueno, usted tiene que entender, yo ya he contado esta historia 1000 veces y con esa será 1001. Pero esa mañana, después de que la vida había cambiado y yo realmente había nacido de nuevo, no entendía qué estaba pasándome. Pero mi amor por la palabra de Dios fue inmediata, instantánea y jamás ha cesado. Y yo no iba a ningún lugar sin lo que había visto. Yo no quería perderlo. Mi compañero de trabajo, estaba trabajando yo para una compañía de piscinas. Él iba a mi casa y me recogía. La mayoría de las mañanas yo entraba a la camioneta y arrojaba mi bolsa de marihuana ahí en el tablero y seguía adelante yo con lo que tenía que hacer para seguir fumando. Ese día yo me subí a la camioneta y ¡pum! Puse la Biblia en ese tablero y el conductor dijo, ¿qué es eso? Yo le dije, esa es una Biblia. He estado leyéndola y Dios. Y bueno, por supuesto, la conversación comenzó. Le dijiste que el Señor había hecho algo en tu Yo vida. no sabía exactamente qué había pasado. Recuerden que en mi tradición yo había sido salvo todo ese tiempo. Lo que no entendía durante un mes o más, tal vez un poco más, fue que yo recibí salvación esa noche. Ese fue el día en el que la vida verdaderamente entró a mi corazón. Pero hermano Swagger, todo eso es resultado de la palabra de Dios y el Espíritu Santo tomando las palabras de la vida, leyendo y dándome vida a mí. Ni siquiera quisiera considerar comenzar un día sin permitir que esa vida toque mi ser otra vez y me guíe y me dirija y me instruya. Segunda de Timoteo 3:16, estoy seguro que usted lo tiene ahí en su seminario, en su taller el día de hoy. La palabra de Dios es inspirada, es un don. Y Y toda palabra, escritura, toda toda escritura escritura es dada es por inspiración de Dios. Ahora, primero, vayamos a eso. Toda la escritura es dada. Deténgase ahí. Es un regalo.
es un regalo de Dios. Y en segundo lugar, es inspirada por Dios y es útil para doctrina, enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Sabe qué es lo que usted quiere en un hogar nuevo? Muebles, todo lo que necesita. ¿No sabe usted qué es eso? Pregúntele a su esposa. Mm. Lo correcto, la decoración adecuada, el sillón adecuado y la palabra de Dios. Si usted se lo permite, preparará al cristiano correctamente con todo lo que necesita. Mire, yo me impresiono cómo la gente lee. Yo no estoy en contra de la escolaridad y otros libros, pero usted, su libro central, el libro central de su vida debe ser la palabra de Dios, porque eso preparará enteramente todo lo que usted necesita para que usted llegue a ese punto de perfección. Esas otras cosas realmente son herramientas para que usted Correcto. pueda entender. Así es. Y ahora, yo creo, y como lo demás puedo estar equivocado, ¿no? Pero es una cosa si usted está atado por algún vicio, la vida se está desgastando, sentir esa desesperación como que necesita algo y abrir la palabra y que cambie su vida dramáticamente, instantáneamente, es. y usted vea el valor de ello inmediatamente, ¿no? Yo temo que hay muchos cristianos que no se ven ellos mismos en esa condición desesperada que realmente viven, ¿no? No están consumiendo drogas, no están haciendo esto, Amén, aquello, sí. están siendo gente buena, etcétera, etcétera. Para ellos poder ver el valor de la palabra, realmente puede ser un poco complejo y es lo mismo con la santificación. Es difícil entender la necesidad de santificación si usted no necesita o no siente que lo necesita, ¿no? Correcto. Entonces, usted ha llegado a esa convicción de que la Biblia, la palabra de Dios, es útil y es beneficiosa para esa corrección, ¿no? Porque usted lo ha vivido, pero Amén. usted lo vivió de una manera drástica y gloria a Dios por eso. ¿Cómo logramos que las personas que no están en una situación desesperada como esa entiendan el valor de ello? Bueno, lo que la Biblia me enseñó esa noche, Aram, es de que yo era un hombre desesperado y no lo sabía. Así es. Entonces, esa es la primera etapa. Estamos hablando realmente de la humildad del individuo, reconociendo que yo no soy todo lo que necesito ser. Y la Biblia no solo es para corrección, Ese es el mayor problema con la Amén. mayoría. La mayoría no quiere admitir lo que es. Así es. Y la Biblia nos llevará al punto céntrico de todo. Así que si comenzamos ahí, miren, uno piensa en las palabras de Cristo. Venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Y después dijo esto, es un mandamiento, aprended de mí. De mí. Aprended de mí. Ahora, ese es un mandamiento que sale de la voz más autoritativa que jamás ha existido. Aprended de mí. ¿Sabes qué es lo más personal que el Señor ha Sí, dicho de pero mí? él dice esto, él dice, yo, escuchen hermanos, soy manso y humilde. Eso es. Aprended de mí. La revelación de Cristo al mundo es la revelación más sublime de la naturaleza y el carácter de Dios, y es la responsabilidad del creyente moverse en esa dirección. Literalmente, la ley de Cristo, y nosotros debemos seguir adelante con el entendimiento de aprender de mí. Así que la base de Cristo y todo lo que sabemos de Él es manso y humilde. Así que la persona que entiende su necesidad y su necesidad de Cristo, necesidad de Dios, comienza a entender su necesidad de la Biblia. Y la Biblia, como usted dijo, es lo primero que le dio a usted ese entendimiento de que necesitaba esa Correcto, así es. corrección. Así que empecemos allí, Así ¿verdad? es. Si la gente piensa que tienen que esperar por esa motivación, que tienen que esperar por esa sed de la palabra antes de leerla, realmente yo sugeriría, contrario a eso, que sea que usted lo sienta o no, o vea el valor o no, empiece a Amén. leer la Así palabra. es. Y pídenle a Dios que les dé el deseo. Exacto. Sí. Conforme cambia su vida y le enseña, le muestra lo que usted necesita, usted empezará a ver el valor de ella. Correcto, así es. Así que una vez más, la palabra de Dios es tan vital. Y yo me temo que los cristianos gastan mucho más tiempo en Facebook que en la palabra de Dios. Y
Bueno, yo nunca he visto un libro de caras, un Facebook. Hace demasiado Mire, tiempo que no lo he visto. yo he estado buscando mucho tiempo. Bueno, el Señor me dijo, si quieres uno de esos, ve a ver a Lauren. Bueno, miren, yo soy un experto en este tipo de libros, así que de cualquier manera, mire, las redes sociales el día de hoy dominan la mente de Dios o la mente de la gente. Estamos tan interesados en todo. Tenemos que ir a la pausa, pero nos interesa todo al mismo tiempo en vez de lo más importante. El hombre no vivirá por pan solamente, sino por cada Ahí está. palabra que sale de la boca de Dios. Así que vayan a su libro. Ya volvemos. Dave, empezamos donde nos quedamos y recuerdas dónde nos quedamos. Y la mujer respondió a la serpiente. Proclama que Satanás llevó su ataque en contra de Eva en lugar de Adán. Su uso de Eva solamente fue un medio para llegar a Adán. ¿Podemos comer del fruto? Disculpa un momento, ¿y por qué? Porque en Adán estaba la simiente de toda la raza humana. Y no... Ahora, si Eva solamente hubiese caído y no Adán, entonces no hubiese afectado a la raza humana, ¿correcto o no? Bueno, el pecado no entró hasta que Adán tomó, Exacto. comió A eso me y refiero. desobedeció. El linaje humano no hubiera sido teñido. Estoy seguro que Eva hubiese sufrido un poco. Bueno, miren, cualquier tipo de infracción contra Dios siempre conlleva algún tipo de consecuencia, pienso yo, pero está Sí. muy claro ver que sus ojos fueron abiertos a su desnudez, a la situación que había surgido cuando Adán cayó. Es importante porque la mujer no tiene simiente. Jesucristo, obviamente siendo el segundo hombre, el último Adán, pero realmente fue cuando Adán fue el que, y cada vez que decimos el nombre, pero no, Adán fue el hombre que falló. Y bueno, usted habla en las notas de que Eva fue engañada, pero Adán hizo conscientemente lo que hizo. No hubo excusa de engaño. No, él sabía lo que hizo y él no hizo esta situación, no cometió este acto de pecado por amor, como se ha escuchado Estás en lo tantas veces. cierto. Su respuesta es correcta. Uno no comete pecado por Ningún amor. hombre peca en amor. Realmente es el amor lo opuesto y redime a la humanidad, así que lo vemos el efecto reversible. Pero bueno, Satanás, él no es, él sabe cómo llegar a nosotros. Por eso es que no debemos estar ignorantes o ser ignorantes de las maquinaciones de Satanás. Por eso tenemos que leer la palabra de Dios para Sí. saber qué hacer. Él sabe cómo llegar a nosotros y cada persona, cada uno de nosotros, todos, tengo que tener cuidado de cómo decirlo, pero todos tenemos a una Eva. No estoy hablando de la esposa, ¿verdad? Pero todos tenemos a un lugar que si la serpiente hubiera llegado, las mentes de las gentes aquí está, pero bueno, mire, si la serpiente hubiera llegado directamente a Adán, yo no creo que hubiera habido la misma respuesta como cuando llegó a través de Eva. Así que Satanás sabe cómo llegar a nosotros y para algunos ciertas cosas no funcionan, pero para otros sí. Por eso es que la falsa doctrina es tan peligrosa, tan poderosa, porque conlleva consigo el engaño, espíritus demoníacos, pero disfrazados, lobos rapaces vestidos de ovejas, son los más peligrosos. Satanás es un ángel de luz y estoy utilizando esta comparación y las analogías para que entienda la gente. Sabe cómo llegar a nosotros y vamos a ser susceptibles a lo que nos arroje si nuestra fe no está centrada apropiadamente en el objeto de nuestra fe, que tiene que ser Cristo. Como les hemos dicho, si uno no lee la palabra de Dios, ¿cómo vamos a saber? Vamos a estar dependiendo de las experiencias de otros y de lo que se ha escuchado acerca de la Biblia, de la palabra de Dios, pero uno no lo va a saber personalmente. Y ese es el problema, que la iglesia moderna está dejando eso en manos de otra persona. Si la iglesia moderna, si la gente leyera la palabra de Dios, la mitad de las modas ridículas que existen no seguirían, Exacto, porque la gente exacto. identificaría inmediatamente el error. Ahora, la otra mitad sí, porque hay liderazgo, hay denominaciones, hay nombres grandes que lo promueven. Así que, bueno, tiene que estar bien si la persona lo está diciendo. Pero bueno, la otra mitad, si pudiéramos utilizar esos términos, no avanzaría porque la gente inmediatamente identificaría, eso está mal, eso está mal. Y al leer ese texto el día de hoy, solo para atraer atención a lo que estamos leyendo, Eva, y usted lo presenta en las notas, pero Eva
Ella le dijo a la serpiente lo que la palabra del Señor era lo que Dios le había dicho con respecto al árbol, pero ella le cambió un poco. Y esa es la gran prueba que nosotros tenemos. No se trata de que la palabra de Dios ha sido, o que no la leen por completo, pero algunos de los libros más populares de hoy están llenos de escritura. Pero toda la escritura está fuera de contexto, está citada mal, está tergiversada, no aplicable. Así que el texto sin Así el es. contexto no es nada más que pretexto. Así que si no desglosamos correctamente la palabra de Dios, como dijo Adán, o Ara, Repite eso otra vez, el Josh. texto sin contexto no es nada más que pretexto. El significado se pierde. Me parece que hoy en día tanto la iglesia moderna, hermano Schwager, realmente no predica la Biblia. Y cuando digo eso, digo que no predican doctrina. Predican acerca de la Biblia nomás. Entonces es mucha necesidad como ser una mejor persona, un mejor hombre, pero en lo que tiene que ver con doctrina, realmente hay muy poca Biblia hoy en día en los púlpitos de hoy día. Mucha necesidad vacía, Amén. no hay mucha Biblia. Amén. El verdadero problema de la humanidad, que es pecado, pocas veces se menciona en la iglesia moderna. Así es. Muy pocas veces Sí. el problema es el pecado. Y la palabra doctrina se ha convertido como en una palabra doble. Aún en la iglesia tradicional casi tiene como una connotación negativa. Bueno, eso solo es doctrina. Especialmente en un mundo posmoderno en donde no existen absolutos, no se puede tener doctrina. Algo concreto no lo puede Exacto, así tener. como el hermano Larson presentó hace unos momentos en 2 de Timoteo capítulo 3, que toda escritura es de provecho, es inspirada, es útil para doctrina, enseñar, doctrina. Exacto. Nosotros tendemos a evitar doctrina, pero creo que la gente realmente no reconoce que nosotros necesitamos doctrina. Así es. Buena así doctrina. es. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Yo no veo la doctrina como algo negativo. ¿Por qué? Correcto, por como la gente lo está viendo. Primeramente, bueno, el problema que hemos identificado, que hay tantas interpretaciones y diferentes niches, por decirlo así, en la iglesia, el pastor Bob dice que esto significa eso, y el pastor Phil dice que eso significa aquello, y Shirley dice que que Bob está bien acá, pero Bob está bien aquí, y Phil por acá, pero es confuso para la gente. Puede ser algo que se puede armar y la gente quita las manos y dice, ya no queremos la doctrina, ustedes no están ni siquiera de acuerdo, así que nosotros averiguamos por nosotros mismos. Ujú. Joseph habló de esto anoche un poco, acerca de las generaciones que dicen, no necesitamos a los padres más, no necesitamos sus doctrinas y sus tradiciones y cosas así. Ahora, hay un tiempo para llamarle a la tradición y cuestionarle, gracias a Dios por la reforma protestante, pero Claro, al claro. mismo tiempo, lo que la Biblia nos da es doctrina, y lo que la doctrina hace es permitirnos vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. Nos permite ver a Dios como Él desea vernos y nos permite ver al mundo como Dios nos ve. Es un tema principal del libro de Apocalipsis. Ustedes lo han estado estudiando el miércoles y es una manera de cómo el mundo ve a la tierra y los eventos que suceden en ella, y hay una manera de cómo el cielo lo ve. Lo que la doctrina hace es poner a todo en la perspectiva de Dios, y eso da fruto. Eso cambia las Así cosas. es. Entonces, ¿eso vuelve a lo absoluto? Bueno, el posmodernismo entra en todo eso porque sí, claro que sí. Mm. Entonces, por eso es que la iglesia tiene problemas. No solamente los pastores no están envueltos en la doctrina y lo absoluto de la palabra, y definitivamente el pueblo tampoco. Entonces, por eso es que vemos muchos problemas hoy día. Hay mucha gente el día de hoy que no cree en absolutos, en verdades absolutas, y basándose en eso sabemos que la palabra de Dios es lo que presenta Claro la que verdad sí. absoluta. Eso se conecta al humanismo, ¿no? Yo puedo tener mi verdad y usted no me puede decir que mi verdad está mal. Y todo el mundo puede tener su propia verdad. Aun si lo quieren decir que toda verdad es relativa, veámoslo de esta manera. Si eso fuese verdad y Dios tiene una verdad, entonces, relativo a Dios, realmente la relatividad de Dios es nuestro absoluto, ¿no? Si Dios es la autoridad en verdad, entonces relativo a Él debe de ser todo lo demás absoluto. Todo lo demás es una mentira. Todo fuera de Jesucristo y el crucificado es una mentira, porque al final uno cree en algo que lo llevará a la condenación y destrucción. Motivamos a las personas a
identificar y verificar lo que enseñamos a Amén. través de la palabra de Dios. Hacerlo, no solamente mirarlo, sino profundizar en ello. Correcto. Cuando Pablo estaba, en cierto sentido, aunque no era el propósito directo de la carta, pero cuando estaba entrenando a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12 dice, mirad, poned atención, continuad en la doctrina, porque haciendo esto, ambos salvarás a vosotros mismos y a aquellos que escuchan la palabra. Así que si uno no atiende a la doctrina, primeramente niega los cambios y el proceso de maduración del creyente o del creyente que esté entrenando a otros, y necesitamos esa doctrina, esa enseñanza apropiada para poder ganar todo lo que Dios tiene para nosotros, y eso tiene que ser exhibido en nuestras vidas. Nuestra enseñanza como ministros tiene que ser por el resultado de lo que esa enseñanza ha hecho en nuestra vida. De otra manera, solamente estamos repitiendo. Tenemos que ser partícipes de la palabra de Dios y experimentarla, y la manera apropiada de hacer todo esto es a través de la enseñanza, que es lo que la palabra doctrina significa, la Así enseñanza es, de la palabra así de Dios. es. Así que para este joven ministro, el que tal vez quiera tomar el control, tal vez dice Pablo, hay que poner atención, hay que continuar en la doctrina, porque haciéndolo, ambos salvarás tu vida y al que te escucha. Así que los que están escuchando, aquellos que no están haciendo eso, están en peligro. Y nosotros no queremos darle al pueblo como la palabra de Dios de acuerdo a Jimmy Swaggart o la palabra de Dios de acuerdo a esto, aquello, el mensaje de la cruz. No queremos hacer eso. Lo que queremos hacer es que queremos que la gente conozca íntimamente la palabra de Dios para su uso personal. Amén. Y escuchamos personas que dicen, lo he escuchado todo el tiempo, el hermano tal y tal dice tal y tal cosa. Eso no está mal. Correcto. No, eso no está mal y no es incorrecto. Por favor, no malentienda lo que estoy diciendo. Necesitamos a maestros. Yo soy uno. Yo no le voy a decir a la gente que no escucha a los maestros. Y por cierto, no enseño inglés. No. Pero miren, necesitamos maestros. Lo que estoy diciendo es de que necesitamos a maestros y queremos que la gente revise por sí mismo la información, que lo reciba directamente, que no tome nuestra palabra por sentado. No me molesta que la gente nos diga, bueno, John Smith dijo tal y tal cosa. Correcto. Y usted dice esta otra cosa. Así es. Yo creo que eso nos mantiene en lo correcto, ¿no? Pero si decimos algo incompleto, tenemos que buscar y escudriñar Así por es, el así así dice el Señor Jehová. Así Es, es. exactamente. Uno le va a creer a alguien acerca de las doctrinas de la Escritura, sea al pastor Bob, al pastor Field, al pastor Swagger, usted o a los youtubers ateos. Usted le va a creer a alguien acerca de la Escritura, pero usted tiene que entenderla y estudiarla por sí mismo. Muy correcto. Nosotros como pastores, maestros, predicadores, hacemos lo mejor que podemos para interpretar, pero el pueblo, la gente individualmente es responsable por lo que la Así palabra de Dios es. dice. Cuando estén delante de Dios, no van a poder decir, bueno, el hermano Larson dijo en su clase, si yo no lo dije bien y usted no lo entendió porque usted no estaba escudriñando la palabra. Ujú. Y estamos hablando de ministros, ¿verdad? Mire, yo deseo escuchar a ministros predicar la Biblia, pero ya no escucho lo suficiente. Y eso es lo que está en mi corazón, Lauren. El hecho de que cuántas iglesias en América hoy en día ni siquiera se sabe lo que creen basándose en lo que sale del púlpito. Y no quiero escuchar o sonar halagosón, ¿no? Sino que todo el mundo aquí en el Centro Familiar de Adoración escucha el mensaje que se predica, y si lo escuchan se va a saber dónde está este ministerio. La doctrina de esta iglesia se va a encontrar y se va a entender. Y eso es lo que queremos. Es lo que Lamentablemente, queremos, sí, eso amén. no sucede en muchas iglesias, hermano Swaggart. Usted puede escuchar por semanas y meses y todavía no tiene un entendimiento de Amén. efectivamente dónde están doctrinalmente. Y en algunos casos, Lauren, como sabes, eso es algo intencional, que se cubre intencionalmente para que nadie identifique Amén. Así es, que correcto. o se pueda alguien ofender. Hayden Robinson escribió un libro llamado Predicación Expositiva. Lo hemos usado durante muchos años. Es algo estándar para enseñarle a la gente interesada en eso. Y dice que la mayoría de la predicación utiliza la palabra de Dios casi como el himno nacional al principio de un partido de fútbol. Leen un texto y después ya no dicen nada al respecto. Uno lo escucha al principio y después ya no hay nada en todo ese mensaje que tiene que ver con la palabra. Y eso no va a edificar al pueblo de Dios. No, Necesitamos buenos, fuertes
predicadores Enseñanza expositivos expositoria. que pudieran conectar un concepto, un principio y un pensamiento a la palabra de Dios y después que lo hagan aplicable al pueblo. Y ese predicador debe tener ese concepto primeramente aplicado a su vida personal y después compartirlo con el pueblo, y ahí es donde es efectivo. Así que eso es lo que necesitamos, y ahí es cuando yo digo yo deseo, por eso digo yo que deseo. Si escucho a una persona predicando y enseñando la palabra de Dios, me interesa a mí. Y es lo que tratamos de hacer aquí, enseñanza Exacto, y expositoria, predicando también, sí. versículo tras versículo. Cuán dulces son vuestras palabras a mi gusto, como Eso miel es. en mi boca. La Eso palabra es. de Dios es dulce, es cambia vidas. Ni siquiera puedo describir qué se siente. Es maravilloso. No quiero ningún falso camino. Tu palabra es lumbrera, limpieza, lámpara a mi camino. Yo juraré y lo haré. Yo guardaré sus juicios justos, pero soy afligido. Vivifícame, Señor, de acuerdo a tu palabra. Excepto te ruego que la ofrenda de mi boca, enséñame tus juicios, Señor. Y nadie sabe quién escribió Salmo 119. el Salmo 119, pero yo creo que David lo hizo. Tal vez no, pero yo creo que él lo escribió. Poderoso. Si usted quiere aprender de la exhortación de Dios para estudiar y escudriñar su palabra, fíjese bien en los 176 versículos en el Salmo 119. Exacto, sí. Sí En los es. últimos segundos, permítame mencionar que durante la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto, una mujer llamada Corrie ten Boom y su familia estaban en uno de los centros de concentración y ellos contrajeron un caso muy, muy fuerte de pulgas y de garrapatas, pero le dieron gracias a Dios por ellos, porque los soldados nazis los dejaron solos y tenían una Biblia de contrabando y les dio la oportunidad de leer esa Biblia. Le dieron gracias a Dios por las pulgas en medio de un centro de concentración porque pudieron leer la palabra de Dios, y eso siguió y los ayudó. Eso nada más. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. El servicio empieza a las 10 de la mañana en esta mañana. No se lo pierden, el Centro Familiar de Adoración. Y ustedes que viven en áreas aledañas o en Nueva Zelanda, no sé cuál será el horario, pero les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.